Buenos días para todos. ¿Cómo amanecimos? ¿Bendecidos? Amén. Quiero empezar esta mañana leyendo el Salmo 149. Dice: Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Sean los loores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Y qué bueno que tenemos un arma muy poderosa, como es el arma de la alabanza y la adoración. Ahí dice que podemos nosotros ejecutar venganza, atar los reyes. Todas esas situaciones difíciles hoy las podemos atar, quitarles toda autoridad, y que en esta mañana podamos nosotros cantar al Señor un cántico nuevo, con regocijo, con alegría, con alabanza en esta mañana, que podamos alegrarnos en nuestro Creador. ¿Cuántos en esta mañana se han levantado alegres de disfrutar un nuevo día? Yo creo que es un motivo que nos debe a nosotros
nuestros ojos, nos ha dado un día. Y vamos con nombre del Señor, a darle todo el honor, como dice ahí, a deleitarnos en su presencia. Nuestro ser. Y allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, quiero en esta mañana con todo mi ser. Quiero en esta mañana, como lo dice el Salmo 149, glorificar tu nombre, exaltarte con todo mi ser, levantar un cántico nuevo a ti en esta mañana, levantar mi voz, levantar mis manos delante de ti con regocijo, con gratitud, Señor, porque tú has sido nuestro Salvador, has sido ese Creador, Señor, y hoy tenemos un motivo más por el cual alegrarnos, por el cual bendecirte, y ha sido el motivo de nuestra vida. Hoy permitiste que nuestros ojos se abrieran, que pudiéramos, Señor, llegar a tu casa, a tu templo, para bendecirte, para entrar a tus atrios con acción de gracias, para glorificarte y exaltarte, Señor. Por eso hoy, como tu pueblo, como tus hijos, queremos bendecirte. Queremos a una sola voz, Señor, gozarnos en ti, Padre Celestial, y decirte, Señor, que eres lo más importante en este tiempo. Tu presencia, Padre Celestial, es lo que anhelamos en medio de nosotros. Queremos, Señor, que te goces en medio, Señor, con nuestro cántico, con nuestra adoración, Padre Celestial. Ven, Señor, y entrónate en esta mañana sobre nosotros. Entrónate en medio de este lugar, Padre Celestial, porque queremos, Señor, bendecirte y adorarte con todo nuestro ser. Y allí lo vas a adorar. Y con tus palmas, alábale. Nos deleitamos en ti, Señor. A una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos,
en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Así es, Señor. Dale ese fuerte aplauso al único digno de gloria, al único digno de ser exaltado sobre este lugar. Solo tú, Señor, eres digno Amén. de recibir la gloria y el honor, Padre Celestial. Y como tus hijos, Señor, hoy venimos a exaltarte. Hoy venimos a levantar nuestra voz de exaltación a ti y a declarar que solo tú eres santo, Señor. Que solo tú eres digno, y allí donde estás, levanta tu voz en adoración a Él. Abre tus labios en esta mañana, iglesia, y adórale con todo tu corazón. Levanta esas palabras de alabanza. Levanta esas palabras de exaltación a Él. Él está en medio de tu alabanza. Él está en este lugar gozándose contigo. Levanta ese cántico nuevo que tienes para Él hoy. Él dio lo mejor sin reservas por ti y por mí. Y yo creo que es motivo para en esta mañana bendecirle. El declarar que todo nuestro ser se deleita en Él, que todo nuestro ser hoy está agradecido por esa misericordia y ese favor que tuvo por cada uno de nosotros. Nos rescató de una vida sin sentido, nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable, y nos hizo parte de esa nación santa, ese pueblo adquirido por amor. Y por eso hoy debemos sentirnos alegres. Hoy por eso debemos levantar nuestras manos en adoración a Él y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me amaste con amor eterno. Gracias porque me alcanzó tu amor. Gracias porque diste todo por mí. Y no queda más que darte mi mejor adoración, mi mejor ofrenda de alabanza para ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Santo eres, Señor. Solo tú eres digno, Dios. Y así lo queremos, Señor, expresar en esta delante de ti. Dale la mejor adoración a aquel que lo merece. No hay otro como tú, Señor. Ante ti postrar.
cantar, contigo quiero estar. Siempre contigo queremos estar, Señor. Rodeados de tu presencia, Dios. Nuestro corazón se alegra, Señor, cuando podemos contemplar tu majestad. Cuando podemos con todo declarar, Dios, lo que tú has hecho en nuestra vida. Y esa obra redentora, esa obra de transformación que has ido haciendo en cada uno de nosotros. Por eso hoy venimos a ti rendidos, diciéndote, Dios, toma el control de toda nuestra vida. Toma el control de nuestra mente. Toma el control, Señor, de nuestras emociones. Toda nuestra Tú eres el que tomas el control de nuestra situación. Tú eres, Señor, el que tomas, Dios, y sostienes nuestra vida. En esos momentos en los cuales, Señor, nos sentimos débiles, sentimos que nuestros pies fallan, Dios, tú estás allí, tomándonos, levantándonos, Dios. Por eso en esta mañana queremos entregarte todo de nuestra vida. Y allí donde estás, si necesitas en este momento entregarle alguna situación al Señor, estás pasando por alguna situación de dificultad, es el momento de decirle: Dios, hoy la coloco a tus pies.
entregarte el control. No quiero hacerlo a mi manera. No quiero hacerlo bajo lo que yo considero que está bien, Señor, sino quiero que tú seas el que tomes el control de mis pasos. Que tú seas el que me des la sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor. Y hoy quiero, Señor, caminar con mis ojos puestos en ti. Mi Salvador eres tú, Señor, mi Redentor. Aunque se levanten olas, aunque soplen fuertes vientos a mi alrededor, Señor, que quieran tumbarme, Señor, hoy me tomo de tu mano, dile a Él, hoy me tomo de tu mano, Señor, y me fortalezco en ti, Padre, porque tú direccionas mis pasos. Y me llevas más allá, Señor, aún de lo que yo puedo soñar, aún más allá de lo que de pronto yo quiero para mi vida, Señor, porque tú conoces lo mejor para nosotros. En ti hay paz, en ti hay tranquilidad, Señor, y confiamos en ti, Señor. Y entrégale toda tu vida a Él, el control de todo tu corazón, y dile: Señor, mi vida es tuya. Somos tuyos, Dios, hasta el final. Hasta el fin. Es el Señor, tuyos somos. Dile a Él: gracias, tus manos delante del Señor y dile: Dios, quiero que guíes cada paso de mi vida. Aquí estoy delante de ti para que tú me guíes. Guíame, Espíritu de Dios. Todo lo que soy es tuyo, Señor, te necesito. Espíritu me guíe sin fronteras, más
más allá de las barreras, a donde tú me llames. Me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Espíritu, más allá. Al estar en tu espíritu me guía más allá de las barreras, a donde tú me llamas más allá. Espíritu, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llevas más allá de lo mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyo soy. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra vida está segura en ti, Padre Celestial.
Y podemos caminar confiados de que tú nunca fallas, de que tú nunca cambias, Señor. Que aunque nuestros pies resbalen, aunque muchas veces sintamos el temor en medio de este caminar, en medio de este andar, Señor, tú estás allí a nuestro lado, tomándonos de la mano, Señor, guiando nuestro camino, bajo ese propósito que tienes para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto para nuestra vida, Señor. Y como lo dice tu palabra, a pesar de las circunstancias difíciles, todo nos ayuda para bien, para conocerte como ese Dios que cuidas, para conocerte como ese Dios que provees, para conocerte como ese Dios que nos amas, que extiendes tu misericordia cada día sobre nosotros, Señor. Por eso no debemos temer, Señor, a fijar nuestra mirada en ti, porque tú, Señor, tienes todo bajo control y en ti nuestra vida está segura. Seguimos confiando en ti, en ese milagro sobre nuestras vidas, en ese milagro sobre nuestra familia, Señor, caminando bajo ese propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, y en esta mañana tenemos el placer de recibir la palabra de Dios de parte de Ingrid. Así que preparemos nuestro corazón para recibir esa palabra que el Señor tiene a través de ella. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Para mí, cada vez que tengo la oportunidad de compartir algo de lo que Dios me ha mostrado, me ha enseñado durante el proceso que he llevado, es una alegría, porque así como ha fortalecido, ha bendecido mi vida, sé que va a bendecir sus vidas y las vidas de las personas que están escuchando a través de las redes. Amén. Bueno, y yo quiero que cerremos los ojos un momento para disponer nuestra mente y nuestro corazón. Padre Celestial, yo quiero poner delante de ti este tiempo en el cual, Señor, tú tienes preparado de antemano algo especial para cada uno de nosotros. A través de tu palabra sé que vas a mostrarnos, enseñarnos, redarguirnos, que es el propósito con el cual tu palabra es enviada, Señor. Y sé, Padre, que saldremos de aquí con un pensamiento nuevo, una idea nueva y con un reto nuevo de salir, Señor, y intimar contigo, que es lo que tú cada día de nuestra vida deseas. Muchas gracias, Papito Dios. Amén y amén. Bueno, yo la palabra que voy a compartir hoy, tuve la oportunidad de compartirla meses atrás. ¿Por qué la quise compartir nuevamente? Porque yo lo hice un miércoles, ese miércoles estábamos al aire en directo y era, y no sé, pudo como pasar bien. Entonces, cuando yo le dije a mi papá, Pepe, yo quiero dar la palabra el domingo, era porque sentía que este domingo necesitábamos esta palabra. ¿Listo? Bueno, y la palabra que voy a compartir hoy se llama el susurro, ¿cierto? Cuando Dios habla, Él lo hace de forma audible, ¿cierto? Y Él no teme usar el hablarnos. ¿Cómo Él nos puede hablar? De forma audible, a través de una persona, un líder, una canción, ¿cierto? Esas son las formas o maneras audibles que Dios nos puede hablar. Y a través de la palabra. Pero cuando
Él quiere decirnos algo que es demasiado importante y que Él quiere que nosotros no nos lo perdamos y que sea como ese sello y esa marca para nuestra vida y nuestro corazón. Él generalmente lo hace a través de un susurro, ¿cierto? A través de un sonido que supera la parte de nuestra audición, que nosotros tenemos que estar muy pendientes, muy cercanos a Dios para poder escuchar lo que Él quiere decirnos. El diccionario define la palabra susurro como hablar en voz muy baja, usando solo la respiración sin las cuerdas vocales. Eso es el susurro, o sea, es algo demasiado bajo. Y que para poderlo escuchar tenemos que estar muy en silencio, ¿cierto? Y poner, digámoslo así, la orejita pegada a la boca de Dios. Eso es más o menos lo que es el susurro. Y quiero iniciar diciendo que cuando Dios creó a Adán, Él lo hizo a través de un susurro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando la palabra dice que sopló, ¿cierto?, en su nariz, es decir, es por decir que susurró vida, sopló vida, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre Adán. Y entonces podemos decir que Adán, aparte de que fue creado del polvo, porque la palabra lo dice, ¿cierto?, lo formó, la forma de darle vida, de darle sentido a esa persona que había formado fue a través de un susurro, de un soplo. Y así como Adán tuvo la oportunidad de sentir ese susurro, ese soplo de Dios, tú y yo también tenemos la oportunidad de poder sentir ese susurro. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Intimando con Dios, para poder escuchar esa voz audible, pero que solamente podamos escuchar Él y yo, ¿cierto? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos hable en la iglesia, ¿cierto?, a través del pastor, de un líder, y entonces decimos, no, ya Dios me habló. Pero es necesario que nosotros empecemos. Yo sé que eso nos lo han dicho mucho, nos lo repiten mucho, pero ¿por qué será? ¿Será que es que a nosotros nos cuesta intimar con Dios? Es muy fácil intimar con las personas, con los amigos, con la pareja, ¿cierto? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros estamos viendo, escuchamos, pero como Dios no lo podemos ver, ¿cierto? Entonces nos cuesta intimar con Él, pero Él nos llama y constantemente nos lo está repitiendo a intimar con Él, porque no hay otro medio de comunicación más íntimo que el susurro que Él quiere darnos a conocer. ¿Y qué tal si abrimos la Biblia en Primera de Reyes 19 del 11 al 13? Yo lo voy a leer en una versión distinta, pero quiero que todos nos dirijamos allí, a Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Es una historia que de pronto hemos escuchado mucho, pero quiero enfocarme en algo específico que Dios me mostró cuando yo estaba estudiando el pasaje. Y dice así, el 11. Entonces Dios le dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? A Elías. Ahí le está hablando Dios a Elías. Y entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva y prepárate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. El 12. Después del terremoto hubo fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y algo que me llamaba la atención de esos 3 versículos o 4 versículos es que Dios movió, ¿cierto? Pudo utilizar diferentes medios para llamar la atención y hablarle a Elías. A través, ¿cierto? Aquí dice que de un fuerte viento, de un terremoto, del fuego, pero le habló a través, o Elías lo escuchó a través de un delicado silencio, ¿cierto? O sea, de un susurro. Y esa es la forma en que Dios se acerca más a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Ese es el primer punto. ¿Cómo yo me acerco más a Dios? ¿A través del qué? Del susurro, del intimar con Dios. Por tanto, o cuando alguien se expresa con susurro, ¿qué tenemos que hacer entonces? Acercarnos, ¿cierto? Estar lo más cerca que podamos, porque si estamos muy distantes, no podemos escuchar. O sea que nos tenemos que inclinar. Y el objetivo que Dios tiene, o lo que Él persigue, es que nosotros escuchemos su voz. Ese es el objetivo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos, ¿cierto? Le damos sentido a nuestro liderazgo, a nuestra vida, nos instruyen cómo guiar nuestra familia, cómo guiar nuestras finanzas, toda esa forma en que yo puedo acercarme a Dios y escuchar lo que Él quiere, hace que mi vida esté guiado bajo la palabra, bajo las ordenanzas de Dios, no bajo lo que yo considero que puedo estar haciendo bien, que es lo que generalmente hacemos, ¿cierto? No, es que yo creo que estoy obrando bien. No, yo oro, yo leo la Biblia, pues es que yo también lo hago, ¿cierto? Y a través de todo ese proceso que me ha tocado vivir de salud, han sido montañas rusas de muchas cosas, a nivel emocional, a nivel personal, familiar, pero en mi relación con Dios, eso sí que ha sido una montaña rusa. No, yo creo. Ay, no, pero no, porque es que, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué me dan esos resultados que yo no espero? ¿Cierto? Eso ha sido una montaña rusa que me ha hecho, ¿qué? Depender de Dios. Aprender a intimar con Él, porque no tengo otra solución. No tengo otra salida. Los médicos dicen una cosa, los resultados dicen otra, pero mi convicción en Dios dice otra, ¿cierto? ¿De qué? De que yo estoy esperando un milagro y que soy sana, ¿cierto? Entonces, cuando Dios quiere hablarnos a través de un susurro, es porque Él quiere estar lo más cerca de nosotros. Y como Él nos ama y se deleita en nosotros, por eso es que quiere estar cerca de nosotros. Pero si yo también amo a Dios y me deleito en Dios, ¿qué hago? Intimar con Él. Anhelar, ¿cierto? Esos susurros a los cuales Él quiere que yo me acerque. Yo pasa con María Victoria, y yo sé que ustedes cuando sus hijos estaban pequeños, o aquellos que tienen hijos pequeños, han tenido esa experiencia de que María Victoria me toca acercarme para poder escucharla, ¿cierto? Y yo entonces me acerco, ya, pero entonces ella lo hace con el objetivo de ¿qué? De jugar, pero también de un momento a otro, mamá, te amo, me abraza, ¿cierto?
Entonces, eso es lindo, es tierno. Yo me imagino que así es Dios con nosotros. Empieza a hablarnos así suavecito y nos... ¿Para qué? Para abrazarnos, para poder consentirnos, para mimarnos también, porque Él sabe que nosotros también necesitamos esos mimes de Él, esos abrazos, esa ternura. No siempre que nos esté corrigiendo o que nos esté dando promesas, no. Él también sabe que nosotros necesitamos esos abrazos, pero como estamos a veces tan distraídos con muchas cosas, nos tiene que hablar a través de un susurro para pues, venga, yo lo mimo un ratico, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, abrazarnos, cargarnos, jugar con nosotros, porque Él quiere que nosotros escuchemos lo que Él tiene que decirnos. ¿Y qué es lo que constantemente nos dice? Que nos ama, ¿cierto? Él nos demuestra muchas veces, a través de muchas cosas, que nos ama, pero muchas veces nos lo tiene que decir muy cerquita porque se nos olvida o se nos vuelve muy trivial, ¿cierto? No estamos agradecidos con un Dios tan amoroso, díganme, ¿cierto que sí? Sí. Y lo que nosotros debemos hacer para darle agradecimiento a Dios por ese amor es que intimar con Él, porque Él susurró su propio aliento de vida a nosotros. Si nosotros estamos acá es porque Él sopló, susurró su voz hacia nosotros y tiene un propósito con nosotros. Entonces, yo te invito a que obedezcas al susurro y que mires a Dios, porque Él tiene algo especial para ti, porque Él tiene un potencial para cambiar tu vida. Y nada determinará tu destino más que tu capacidad para escuchar su pequeña voz, ¿cierto? Así como nacen los sueños en el tamaño de, así como nosotros soñamos, ¿cierto? Ay, no, yo sueño con tener la casita para poder estar todos tranquilos, ¿cierto? Eso es un sueño, pero así como nosotros tenemos sueños, Dios también tiene sueños con nosotros, pero la forma de escuchar esos sueños es a través de ¿qué? De los susurros, de esa intimidad con Dios, pero también cuando yo intimo con Él, suceden los milagros, ¿cierto? Yo no sé tú qué milagro necesitarás. Yo tengo un milagro de la espera. Yo siempre lo digo así, jocosamente, pero es así. Yo siempre espero ese milagro de Dios. Hace más o menos 20 días me hicieron los exámenes de control que me hacen cada 6 meses. No salieron muy bien, ¿cierto? Porque pues esperábamos que el tratamiento que me estaban haciendo surgiera algo de efecto, ¿cierto? Pero no, fue todo lo contrario. Estoy un poquito más delicada en toda la parte de los pulmones, en la parte pues donde tengo las metástasis, que es la columna, ya está toda comprometida. Tengo algo de también aquí en la parte de la clavícula. El hígado ya lo tengo con secciones en todo el hígado, ¿cierto? Entonces fueron días complicados porque obviamente fue un choque emocional para mí porque uno espera algo totalmente distinto. Pero bueno, al pasar los días y orando y leyendo la palabra, pues obviamente pude entender una vez más que Dios en su momento hará el milagro, ¿cierto? Yo no sé cuándo, hasta qué punto límite vamos a llegar, pero lo único que sé es que Dios tiene ese milagro y que yo tengo que estar, ¿qué? Pendiente de la voz de Él, ¿cierto? Estar intimando con Él para poder que cuando llegue ese milagro yo pueda glorificar a Dios, porque eso es el propósito, ¿cierto? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Entonces, yo los invito a eso, a acercarse más a Dios para poder escuchar ese susurro. Y quiero entrar al segundo punto, que es el refugio secreto.
cuando nosotros escuchamos el susurro de Dios, ese susurro nos tranquiliza, nos calma, ¿cierto? Como que tomamos un nuevo aire, ¿cierto? Pero resulta que a nuestro alrededor hay mucho ruido, ¿cierto? Está el ruido de las personas, el ruido de las redes sociales, el ruido de nuestro trabajo, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos impiden que nosotros crezcamos espiritualmente. Hay mucho escándalo y nuestra mente también tiene muchas cosas, claro, por las situaciones que nosotros vivimos a nivel familiar, económico. Esta situación que estamos viviendo actualmente hace que uno también piense muchas cosas, las cosas que nos suceden, ¿cierto? Todo eso hace que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma se llenen de muchos ruidos y que nuestra mente se sature. Y eso hace que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le echamos más cabeza a las cosas que están pasando a nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿cierto? Nos cargamos tanto que perdemos el equilibrio de nuestra vida. Y para poder retomar nuevamente el equilibrio de nuestra vida es necesario encontrar ese refugio secreto. Pero resulta que en este momento nuestra agenda, yo le llamo agenda, digámosle así, nuestra agenda hoy puede estar muy ocupada. ¿Ocupada? ¿Con qué? No sé. Cada uno puede mirar con qué está ocupada su agenda o su vida. Y la invitación hoy, o en este momento, es que nosotros empecemos a desocupar esa agenda. ¿Cómo? Intimando con Dios. ¿A través de qué? Del silencio. ¿Cómo nosotros podemos escuchar ese susurro de Dios? Necesitamos ¿qué? Silencio. Pero vean, no es que los perritos no dejan escuchar, ¿cierto? El carro de la basura, la mazamorra, ¿cierto? Todo eso hace que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios. Y en nuestra alma también hay un mazamorrero, hay perros, hay todo eso está, ¿cierto? Que no nos deja escuchar. Pero es necesario entrar en el silencio. El silencio lo es todo para escuchar el susurro de Dios. No hay otra forma. Y a medida que nosotros vayamos entrando más en silencio, más el silencio, la voz de Dios se va haciendo más audible. Hasta que, ya pueda oírlo perfectamente. Pero Él empieza de forma suavecita para como atraernos, como para seducirnos otra vez, ¿cierto? Hasta que nuevamente vuelve al volumen normal. Pero, ¿cuál es la invitación? A que Dios no esté. No es que tengo que volver otra vez al silencio para poder volver a escuchar a Dios. Yo sé que nuestra intimidad con Dios es una lucha. Yo lo digo porque para mí lo es y yo ya llevo toda la vida, ¿cierto? Que conozco de Dios. Pero es una lucha. Pero en medio de esa lucha que pueda estar, nosotros tenemos que estar en el silencio, dejar que Dios hable a mi corazón, dejar escuchar el corazón de Dios y también dejar hablar al Espíritu Santo para que Él me llene. ¿Y qué tal si nos vamos al Salmo 32:7? Salmo 32:7. Yo lo voy a leer en dos versiones, que es el lenguaje actual y la traducción viviente. El Salmo 32:7 en el lenguaje actual dice: Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. En la traducción viviente dice: Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Cuando David se refería a Dios como su refugio, era porque él sabía que Dios era su fortaleza, que Dios estaba
prestándole ayuda en todo momento, porque él sabía que Dios era un Dios omnipresente. Él no dijo, ay, él es mi refugio porque se le ocurrió. No, se me ocurrió decir que Dios es refugio. No, él declaró que Dios era ese refugio porque él sabía, él ya estaba en la intimidad con Dios y sabía que el declarar que Dios era su refugio era saber que Dios era su fortaleza y su ayuda. Y eso es lo que yo te digo hoy. Dios es tu fortaleza, Dios es tu ayuda. Él es ese refugio que no te va a dejar. Algo que me gusta de la traducción viviente es que dice que me rodeas con canciones de victoria. Cuando yo tengo dificultades o de pronto a veces la quimio hace que yo no concilie el sueño, me altera el sueño, las quimioterapias me alteran mucho el sueño y a veces duro noches enteras que no duermo. Y la forma de yo poder aquietarme, porque obviamente cuando, no sé, yo me imagino que todos en algún momento hemos pasado una noche en blanco, ¿cierto? Por dificultades, bueno, por enfermedad, porque la mente se llena de muchas cosas. Eso es agobiante, o sea, a usted la noche se le hace eterna, o sea, ¿y cuándo va a amanecer? Dios, y Fabi, ¿cierto? En esos tiempos cuando yo he tenido esos momentos o cuando he tenido mis altibajos, he tenido que declarar eso, de que Dios me rodea con canciones de victoria. Pero yo, ¿cómo puedo escuchar esas canciones de victoria? ¿Cómo las puedo escuchar? ¿Cómo puedo escuchar esos ángeles, esos arcángeles que están en el cielo cantando junto con el Padre? ¿Cómo las puedo escuchar? Intimando con Dios. Y eso es lo que trae paz a mi corazón, ¿cierto? Esas canciones de victoria no son las canciones que nosotros cantamos acá. Son canciones que Dios da a sus ángeles para pelear por nosotros. Y eso Dios me lo hacía entender porque no ha sido fácil y he pasado circunstancias muy difíciles. Y yo obviamente cuando estoy en esos momentos yo escucho canciones y obviamente eso me calma. Pero he podido ver también cómo Dios pelea por mí. Y no a través de palabras, sino a través de esas canciones de liberación, ¿cierto? De esas canciones que rompen cualquier atadura, que rompen cualquier obstáculo y cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Él puede, a través de esas canciones de victoria, resolver cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Pero la forma de poder tener, escuchar esas canciones y obtener esa victoria es a través de ese refugio secreto, que es ¿qué? El silencio, ¿cierto? De poder encontrar en Dios esa sanidad, esa liberación, esa protección, ese refugio, como lo declara la palabra. Amén. ¿Qué debemos hacernos entonces? ¿Qué debemos hacer? Escondernos en Dios, dejar que Él pelee por nosotros. A veces nos llenamos, por eso le llaman preocupación, porque uno se antepone, se preocupa antes y entonces duerme, no come, así como la fatiga, el reflujo, ¿cierto? Ay, no, el dolor en el pecho. Bueno, ¿cuántas cosas nos pueden pasar cuando nosotros estamos en angustia? No, que me duele la cabeza. Ay, no. ¿Cierto? Todo eso son síntomas o formas de nosotros expresar nuestras preocupaciones. Pero la forma de resolver esos asuntos, ¿cómo es? Escondiéndonos en Dios. Yo sé que es difícil. No, ay, no, Ingrid, tan fácil como lo hago. No
No es fácil porque es que obviamente yo he tenido que pasar, así como ustedes han tenido que pasar procesos, yo también he tenido que pasar procesos. Pero hay que irlo asimilando poco a poco y dejar que Dios nos levante en victoria. Amén. Bueno, el tercer punto es los lugares de susurro. Cuando yo leo la Biblia, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, en toda la vida he leído la Biblia una sola vez, que no debería ser así, ¿cierto? Pero cuando uno tiene la oportunidad de leer la Biblia, uno ve lugares de susurro en toda la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque Jacob, el lugar de susurro de Jacob fue Betel, ¿cierto? El de Moisés fue la zarza ardiente. El de Samuel fue el tabernáculo en Silo. El de David fue la cueva de Adulán. El de Elías fue el monte Carmelo. El de Daniel fue una ventana en su casa allí en Jerusalén. Y el de Jonás fue el vientre de una ballena. Y así nosotros podemos ver a través de la palabra y de las diferentes historias que Dios utiliza o los lugares donde Él nos quiere hablar a través de esos susurros son extraños, ¿cierto? No, los momentos también son extraños, aún de maneras extrañas, como así que a Moisés a través de una zarza, ¿cierto? Así, eso lo vemos en Génesis 28 del 16 al 17, lo de Moisés, ¿cierto? Uno dice, no, pues que le habló una zarza, ay, ¿cómo así? ¿Cierto? Pero sí, Dios utiliza momentos, lugares, oportunidades extrañas. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida, para tener esos encuentros, esas citas divinas. Y Él abre a través de esos momentos específicos, a través de esos lugares de susurro, Él abre puertas, inspira sueños, desvanece problemas, también nos da advertencias, ¿cierto? Así como lo hizo con Moisés, él le dio una advertencia, le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, ¿cierto? Eso es una advertencia. Le dijo, ojo, pilas, ¿cierto? Pero cualquier momento en el que Dios quiera hablarnos, esa es nuestra tierra, esa es nuestra porción, ese es nuestro lugar sagrado. ¿Cuál es tu lugar sagrado? Yo no sé, pero y si no lo tienes o no has tenido ese lugar sagrado, reclámalo, ¿cierto? Pídelo, porque Dios quiere intimar con nosotros. Él quiere que nosotros eliminemos todas esas distracciones, todo eso que no nos deja escuchar, ¿cierto? Las voces que nos susurran o que nos están hablando constantemente, las redes sociales. Ahora pues obviamente por toda esa situación que vivimos, muchas veces estamos muy pegados a las redes, ¿cierto? Ay no, vea la noticia, ay que la vacuna, no, que el coronavirus, ay que esto, que lo otro. Y entonces nos llenamos de muchas cosas y nos traemos y pasamos horas, 1, 2, hora y media ya. Ay que, venga, no, me mandaron la solicitud de Facebook, ay que Instagram, que yo no sé qué. No, y entonces pasamos hasta a veces más de 2 horas, 3 horas, o el juego, ¿cierto? Pero, ¿dónde está el tiempo? ¿O dónde está ese lugar de susurro? ¿Cierto? Es importante que nosotros dediquemos un tiempo para intimar con Dios, para escuchar su voz. Y eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Eso es personal, ¿cierto? No, es que yo espero que mi papá entre por mí. ¿Cierto? No, pues como él es el pastor, que él entre por mí y a mí me llega la bendición. Sí, a mí me llega la bendición, pues que yo también tengo que buscar mi bendición, ¿cierto? Yo también tengo que buscar mi bendición. ¿Y cómo la encuentro?
estando en ese lugar de susurro, escuchando su voz, apartándome para escuchar la tierna voz apacible de Dios. Amén. Y por último, el cuarto punto, la voz que más debes oír. Y para esto quiero basarme en 1 Samuel 3, del 7 al 10. 1 Samuel 3, del 7 al 10. Samuel era el hijo de Ana, ¿cierto? Y Ana, cuando lo tuvo y cumplió 6 años, ella lo llevó al templo para que Elías lo pudiera instruir como ese profeta, ¿cierto? Y Samuel estaba acostado y la palabra dice lo siguiente. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven. Dijo a éste: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó al Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel contestó: habla, que tu siervo escucha, o habla, que tu siervo oye. Es posible que nosotros tengamos en este momento problemas a nivel emocional, espiritual, económico, personales, ¿cierto? Que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y esa incapacidad de escuchar la voz nos hace perder el rumbo de nuestra vida. De pronto, Samuel obviamente era porque no conocía a Dios en la totalidad todavía y no sabía el propósito con el cual Dios lo iba a llamar. Cuando él escuchó y pudo decirle: habla, que tu siervo oye, ahí Samuel pudo conocer a Dios, pudo escuchar la voz de Dios y darle sentido a su vida y a su liderazgo, al propósito con el cual él lo tenía. Cuando yo permito que Dios hable a mi corazón, cuando yo permito que escuchar la voz de Dios, esa es la solución a todos mis problemas. Pero también cuando yo escucho la voz de Dios, es la clave para descubrir mi destino y cumplir mi potencial. Amén. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es amor, la voz de Dios es poder, la voz de Dios es sanidad, y la voz de Dios es sabiduría, y la voz de Dios es gozo. No hay mejor voz. Sí, yo sé que les gusta la voz del esposo, la voz del hijo, la voz de los hermanos, la voz del tío, de la tía. Hay muchas, ¡ay, cómo canta de lindo! Sí, hay muchas voces que a nosotros nos pueden gustar, pero la voz que a nosotros nos debe derretir, por así decirlo, la voz por la cual nosotros debemos callar, estar en silencio y buscar ese lugar secreto, es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su amor transforma, su poder libera, ¿cierto? Porque la voz de Dios trae sanidad, sabiduría y gozo. Tal vez nuestra vida en este momento puede ser que no esté clara, o sí tenga ya un propósito ya definido, pero de pronto nos hemos dejado envolver por diferentes cosas y el propósito se ha perdido, ¿cierto? Pero es necesario volver al propósito de Dios. ¿Y cómo volvemos al propósito de Dios? Escuchando la voz que más nos gusta oír. ¿La de quién? La de Dios. Ay, sí, hay personas que cantan muy bonito, que tienen voz de locutores y todo, ¿cierto? Mi hermana, por ejemplo, en la radio, y es muy bonita la voz.
Pero, ¿cierto? La voz que nosotros mejor debemos oír o la que mejor debemos escuchar o más debemos escuchar es la voz de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos vuelva a llevar, nos vuelva a enrutar en el propósito que Él tiene. O si de pronto no hemos tenido nuestro propósito claro en la vida, Él nos muestre el propósito por el cual Él nos ha llamado, ¿cierto? No dejarnos llenar más de voces, no dejarnos estorbar más por esas voces que no nos distraen. Que sea la voz de Dios la más fuerte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la solución a todas las cosas que nuestra vida necesita. Muchas veces buscamos solución en otras cosas, en otras personas, en otros momentos, en otras circunstancias, ¿cierto? Pero la voz que mejor puede resolver las situaciones que nosotros tenemos es la voz de Dios. Si tienes un problema, ¿a quién debes acudir? A Dios. ¿En qué? En la intimidad, en el silencio, en el susurro, dejar que Dios te hable. Que nosotros podamos de verdad tener algo por lo cual valga la vida, ¿cierto? Cumplir el propósito que Dios nos ha traído en esta tierra. ¿Cuál es? Compartir su palabra, llevar un liderazgo, pero muchas veces dejamos que eso ni siquiera se cumpla, ¿cierto? En definitiva, todos nosotros necesitamos encontrar la voz de Dios y ese mensaje que Él nos dé a nosotros, poderlo dar a otros. Empecemos a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Nuevamente, si es que no hemos dejado que Él nos hable. ¿Por qué? Porque Él tiene muchas cosas que decirnos y quiere que nosotros se los digamos ¿a quiénes? A los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a otras personas. Y es necesario escuchar esa dulce voz, esa voz que nos enamore, esa voz que nos trae confianza, esa voz que nos quiere, que nos tiene algo que decir. Amén. Amén. Y yo quiero darle un repasito así a los puntos, a ver si ustedes se acuerdan. Hagamos un examen, un test. ¿Cuál era el primer punto? Acercarnos más, ¿cierto? Esa era, acercarnos más, que así como Elías pudo escucharlo en ese soplo, en ese silbo apacible, ¿cierto? Nosotros podamos escuchar ese susurro de Dios, acercándonos más ¿a quién? A Dios. ¿Cuál era el segundo punto? El refugio secreto, es buscar, ¿cierto? Ese silencio, ese refugio, esas canciones de victoria que Dios quiere darme a través de esa intimidad. El tercero, los lugares de susurro, ¿cierto? ¿Cuál es mi lugar de susurro? Ese momento divino, esa cita divina en la cual Dios me puede hablar. ¿Y el cuarto cuál era? La voz que más debemos oír, ¿cierto? Esa voz que trae sanidad, que trae poder, que trae sabiduría, que trae gozo. ¿Y es la voz de quién? No nos dejemos llenar de voces, sino que podamos escuchar la voz de quién? De Dios. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Y vamos a orar con ese propósito de decirle a Dios, Señor, yo quiero estar en ese susurro, escucharte. Papito Dios, yo te quiero dar gracias por este tiempo que nos das, que nos regalas, porque aunque eres reiterativo en lo que nos hablas, sé que marcas y llenas nuestro corazón con algo que nos reta, Señor, y es a intimar contigo, Señor, a buscar ese lugar de susurro, ese silencio, Señor, en el cual tú nos puedas hablar, en el cual tú puedas, Señor, podamos, Señor, acercarnos más a ti y escuchar
ese susurro, esas palabras maravillosas, ese amor que tienes para nosotros, Señor. Permítenos, Papito Dios, afianzarnos, Señor, en la palabra para nosotros poder compartir, Señor, tu palabra, pero primeramente entender el propósito que tú tienes para nosotros. Sé que cada uno de nosotros vive procesos, Señor, procesos distintos, tenemos circunstancias distintas, pero Señor, ¿a quién podemos ir para esas circunstancias, para esas dificultades, para esos vacíos que de pronto podamos tener? Solamente a ti, a esa voz que es poder, que es sanidad, que es gozo, que es victoria. Pero Señor, enséñanos a intimar, porque pensamos de pronto que la manera en que nosotros lo hacemos puede ser la correcta, pero la forma en que tú quieres enseñarnos a intimar es la correcta, Señor, donde tú quieres seducirnos con palabras de amor, Señor. Llevarnos, Señor, a escuchar ese susurro apacible que traiga paz a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma. Muchas gracias, Papito Dios, y que el reto esta semana, Señor, sea empezar a intimar y a escuchar ese susurro apacible que nos llene, Señor. Muchas gracias, Papito Dios. Amén y amén.